y compañero Carlos Rentalo, no puede estar desde el principio en esta reunión y bueno, pues ya todos me conocéis, soy Julia Carrillo, pertenezco a la Junta del COAPI y bueno, pues empezamos con una nueva sesión de formación, webinar en el colegio y esta tarde tenemos el gran honor de presentar a Ismael. Ismael, tu apellido que no me acuerdo, Ismael. Gardowi. Lo Eso tienen es. escrito, no te preocupes. Gardowi. Vale, perfecto. Pues nada, Ismael, como bien sabéis, es el director de la Academia Pro Academy de Fotocasa, el director de formación, y bueno, pues hoy nos viene a hablar de precios, nos viene a hablar de negociaciones de precios con los vendedores y cómo podemos negociar un mejor precio y poder cerrar más operaciones. Entonces, bueno, pues para cualquier pregunta, ya sabéis que tenemos el chat, nosotros iremos pasándole cuando termine Ismael toda su ponencia, iremos transmitiéndole las preguntas vuestras y nada, y cuando quieras, Ismael, la pantalla toda tuya. Muy bien, bueno, lo primero de todo, dar las gracias por la invitación. Para nosotros desde Fotocasa Pro Academy es un placer participar en formaciones y ayudar a todos los profesionales inmobiliarios a mejorar cada día. Así que, si os parece, como la formación viene bastante cargadita, empezaría ya y luego así podemos atender cuantas más preguntas mejor. ¿Os parece? Perfecto, muchas gracias, Muy Ismael. bien. Venga, pues voy a compartir pantalla y entiendo que ya lo veis, ¿verdad? Sí. Bueno, la formación de hoy hablaba Julia de negociación. A mí me gusta hablar más de cómo defender el precio de los inmuebles, porque al final en el sector inmobiliario este tema es una de las objeciones principales que tenemos en nuestro día a día con los propietarios y vamos a ver distintas técnicas y distintas herramientas que nos permiten defender ese precio y al final cómo vamos a posicionar ese precio en el mercado. A ver si me pasa ahora. ¿Qué vamos a ver a lo largo de la jornada o a lo largo de esta horita? Bueno, pues vamos a hablar primero del contexto, es decir, qué pasa con el precio. Luego hablaremos de esas técnicas y herramientas para argumentar el precio. Y por último, tendremos un argumentario. He querido traeros 3 ejemplos prácticos. He intentado incluir o que sean lo más reales de vuestro día a día, pero sabemos que al final cada propietario es diferente. Así que lo mejor es tratar esas técnicas, intentar interiorizarlas, practicarlas y así tenemos más cintura a la hora de trabajar con distintos propietarios porque al final es eso, los propietarios son diferentes. En la parte de contexto nos vamos a centrar en cómo es la percepción sobre el precio de los propietarios y al final también es necesario ver cómo que el precio se negocia. Así que si hablamos de la percepción de estos propietarios acerca del precio, en uno de los últimos estudios que realizamos en Fotocasa, veis aquí que la base de encuestados fue prácticamente de unas 1000 personas, hemos identificado cómo los propietarios tienen esa percepción acerca del precio tanto en compra como en alquiler. Por un lado, en un tono más verdoso, hablamos de la compra, por otro lado, en el alquiler, y vemos cómo en ambos casos, tanto en compra como en alquiler, los propietarios consideran que los precios son caros. Un 32% de los propietarios que ponen su casa en venta considera que el precio de la vivienda ahora mismo es muy cara, frente a un 45% del alquiler. Creo que todos vemos, por ejemplo, cómo el alquiler ha subido muchísimo en los últimos meses y años. Sin embargo, el precio de compra ha crecido, pero tampoco ha crecido tanto como en el momento de crisis. Por eso esta percepción. Pero si vemos, sin embargo, el algo caro, aquí más o menos se mantiene la misma cuota, el mismo porcentaje entre muy caro y algo caro en relación a estos propietarios que quieren poner a su casa a la venta. Y hablamos de un 70% de personas o 65% de personas que consideran que la vivienda está cara en relación a la compra. El alquiler sigue siendo una de las partes que se considera muy cara, un 38%, ni caro ni barato. En compra un 24% y en alquiler un 15%, y vemos como algo barato o muy barato prácticamente nadie, en cuanto a la compra un 8%, considera que es algo barato, en el alquiler un 2%, sin embargo muy barato, prácticamente nadie considera que el alquiler es muy barato frente a un 2% que consideran que la compra es muy barata. Otro de los temas importantes para hablar del contexto de este tema, ¿no?, que tanto nos preocupa, es cuánto se negocia. Bueno, pues vemos cómo también en este análisis que hicimos en Fotocasa, veíamos que el 62% de los compradores negociaron el precio frente a un 69% de los propietarios.
Me gusta mucho llegar a esta parte, la parte del medio, donde habla de qué cantidad y qué porcentaje realmente se negoció. La variación media de los compradores fue de 11.800 euros frente a los propietarios que negociaron 14.200 euros. Es decir, que si hablamos de porcentajes, prácticamente entre un 10 y un 15% fue el porcentaje que se negoció en el precio final de cierre de la operación. Y si preguntamos en cuanto a si lo volverían a hacer, prácticamente el 50% de las personas que negociaron el precio en cuanto a los propietarios, en cuanto a los vendedores, consideran que hicieron un buen acuerdo y el 65% volvería a hacerlo. Por lo tanto, es una cuestión que es interesante, como el mayor número de los propietarios considera que la vivienda es cara y que muchos negociarían. Así que aquí tenemos realmente un punto interesante que ya podemos tener como una ventaja dentro de nuestro poder de negociación a la hora de defender este precio. Así que ya que tenemos esto claro, vamos a prepararnos para la negociación. Es decir, primero, lo más fundamental sería indagar. Y para indagar, lo primero que deberíamos tener es en una primera reunión, en un primer contacto con el cliente, es conocer cuál es su motivación, cuál es su capacidad y cuál es su urgencia. Tenemos que identificar realmente esa motivación, el motivo por el que están vendiendo. Debemos analizar también esa capacidad de venta que tienen estos propietarios y también su urgencia, porque esto nos permite calificar. Nos permite calificar en cuanto a conocer su situación real. Si no preguntamos acerca de todos estos temas, va a ser muy difícil conocer cuál es el problema exacto que tiene este propietario, porque aunque todos quieran vender una propiedad, cada uno lo va a querer hacer por una razón diferente. Por lo tanto, debemos analizar, debemos indagar cuál es esa razón para poder ayudar realmente al propietario a poder vender ese inmueble. Todo ello va relacionado evidentemente con la necesidad. Una vez que conocemos su situación real y cuál es su problema, podremos saber qué necesidad tiene para ayudar a satisfacerla de esa manera que superemos las expectativas que tiene a la hora de trabajar con nosotros. Entonces, el kit de la cuestión es conocer esa necesidad, no solo tratar de satisfacerla, sino de superarla, porque esto nos va a ayudar muchísimo a que finalmente ese cliente termine muy contento y nos ayude también a conseguir más recomendados, que esto es uno de los fines también de trabajar con los clientes. Y por último, para mí lo más importante es empatizar, es ponernos en su lugar. Si yo no conozco los dos puntos anteriores, es decir, cuál es su necesidad y cuál es su situación real, va a ser muy difícil que me ponga sus zapatos, va a ser muy difícil que comprenda cuál es su problema y va a ser muy difícil que entienda cuál es su punto de vista. Y eso es uno de los factores clave para negociar, entenderte por qué estás pensando así. Y yo podré así argumentarte con los beneficios que tiene, por ejemplo, posicionar un inmueble en un precio correcto de salida para el mercado. Hablábamos de motivación. Exactamente cuando hablábamos de motivación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos partes que yo considero muy importantes. Por un lado, de cuál es el motivo de la venta, es decir, por qué este cliente desea vender, en este caso, su inmueble. Pero también si realmente este cliente o estos clientes se encuentran motivados por vender o no. Así que os he traído aquí algunas preguntas que podríamos realizar, como por ejemplo, ¿cuál es el motivo de que hayan puesto su vivienda a la venta? Aquí, fundamental para conocer el motivo, la razón, ¿no? También, ¿a quién le ha comentado la venta a familiares y amigos? Y preguntaréis, ¿por qué hago esta pregunta? ¿Qué más da, no? Si realmente lo ha comentado o no previamente. Porque si hablamos de motivación como el motivo, pero también de cuánto motivado está, cuántas ganas tiene de vender el inmueble, claro, yo no le puedo preguntar a un cliente, ¿pero tú realmente quieres vender o no quieres vender? Evidentemente, si lo ha puesto a la venta, me va a decir que sí lo quiere vender. Lo que pasa es que lo quiere vender a unas condiciones determinadas. Si yo empiezo a indagar acerca de preguntas que al final, en conjunto de todas esas preguntas, me van a dar la respuesta acerca de esa motivación, de si está motivado o no por vender, todo esto me va a ayudar a calificar al cliente de tal manera que pueda ver si realmente le puedo ayudar o no. Así que esta sería una pregunta. ¿A quién le ha comentado la venta? ¿Cuánto tiempo lleva la venta de la propiedad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un cliente que acaba de poner la vivienda a la venta hace 2 días que aquel cliente que ya lleva 3 meses y que ya ha empezado a renunciar a ciertas cosas que había pensado en un principio y que se da cuenta que no son reales. Por lo tanto, es necesario tener ese camino de renuncias poquito a poco, porque al final la realidad es la que es. Y se va a encontrar con que realmente no está encontrando esa respuesta por parte del mercado que esperaba en un inicio. Otras preguntas que nos ayudan.
qué ha hecho hasta ahora para venderlo, dónde lo ha puesto a la venta o, por ejemplo, también si lo está gestionando alguna agencia, si ha recibido visitas o si le han hecho alguna oferta. Y en este caso, si le han hecho alguna oferta, ¿por qué no lo ha vendido todavía? Es decir, tenemos que entender exactamente todo ese momento en el que se encuentra. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de preguntas. Esto no se trata de hacer una encuesta al cliente, sino que esto es una conversación donde yo tengo que tener estas preguntas interiorizadas y si no sale ningún tipo o ninguna de estas preguntas, que yo aproveche el momento para lanzárselas. Pero aquí lo que tenemos que tratar es de que sea una conversación fluida, agradable y donde el cliente vea que yo le pregunto cosas porque yo soy su asesor y quiero asesorarle en gestionar esta venta lo más rápido posible y en el mayor precio posible. La otra parte de la que hablábamos es la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, aquí deberíamos hablar de dos cosas diferentes. Primero, si tiene capacidad económica para vender. Y segundo, si realmente tiene, bueno, cuántos propietarios hay de la vivienda, porque a lo mejor lo que me estoy encontrando es con una persona que ha puesto a la venta un inmueble, pero no estoy identificando si es una herencia, si son dos personas, si es una separación y por lo tanto quieren vender la propiedad. O la situación, por ejemplo, en la que se encuentra el inmueble si es una vivienda de protección libre o es una vivienda de protección oficial y por lo tanto no la puede vender al precio que quiera. Así que integramos todas estas preguntas en esta conversación. ¿La vivienda tiene hipoteca? ¿Cuánta hipoteca tiene pendiente? ¿Cuál es el importe que tiene pendiente, no? Otra de las preguntas es ¿cuándo firmó la hipoteca? ¿Por qué me interesa saber esto? Porque todos sabéis que si el cliente, por ejemplo, compró la vivienda antes del año 2008-2009, el precio de la vivienda estaba prácticamente en máximos históricos. Ahora mismo el precio de la vivienda, si hablamos de medias, prácticamente no se ha recuperado. Es decir, estamos hablando de que todavía la vivienda está un 36% por debajo de los momentos iniciales o los momentos finales de la crisis. Por lo tanto, por mucho que queramos vender ahora mismo esa propiedad, si solicitó la hipoteca en el año 2008 y la solicitó con aquellas fórmulas que había anteriormente que incluso podían financiar más del 100% del préstamo o del importe de la hipoteca, pues todo esto influye en que quizá todavía no haya pagado el 100% solo haya pagado, los intereses y que por lo tanto no haya empezado a capitalizar, ¿no? Es decir, a pagar parte del inmueble. Así que por mucho que vendamos la propiedad, todavía no va a recuperar todo lo que debe de hipoteca y por lo tanto a lo mejor es necesario pues, ofrecerle algún otro tipo de alternativa. Además, también deberíamos preguntarle quiénes son los propietarios de la vivienda, porque esto, oye, a lo mejor es el momento de conocer cuántos propietarios hay y quizá hay que retrasar toda esta conversación a un momento en el que se encuentren todos y al final tengamos toda la información, porque gracias a la información que nosotros podemos tener, ahí tenemos prácticamente el poder a la hora de negociar con el cliente. El siguiente punto, la siguiente parte sería tratar de la urgencia. Cuando hablamos de la urgencia queremos saber cuál es la expectativa que tiene de venta en cuanto al tiempo. Así que aquí hablaremos de cuánto tiene previsto vender la vivienda, porque creo que no sería positivo, ¿no? Hablar de cuánta prisa tienes por vender o te urge mucho la venta, ¿no? Debemos indagar un poquito más. Así que ¿cuándo tiene previsto vender la vivienda? Sería una de las preguntas que podríamos realizar. ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuándo espera poder vender la vivienda? Y otra de las preguntas que podríamos hacer es ¿qué ocurre si la vivienda se vende más tarde de lo esperado? Es decir, si él considera que la vivienda lo puede vender en 3 meses, pero si finalmente se retrasa más la transacción, ¿qué pasaría si nos retrasamos más de lo que él espera? Y también la pregunta contraria, ¿no? ¿Y si finalmente vendemos la vivienda en un plazo menor? ¿Tiene un plan B? Porque a veces esto también nos pasa mucho en el sector inmobiliario, que tenemos ya una gestión realizada con muchos compradores y quizá el comprador se encuentre dentro de nuestra agencia inmobiliaria, se encuentre dentro de nuestra cartera de compradores. Por lo tanto, esa gestión, esa venta que vamos a realizar puede ser muy rápida y también tenemos que poner al cliente en ese contexto, ¿no? En ese momento en el que qué pasaría si se vende la propiedad antes de lo que él considera. Pongámosle en los 3 escenarios, ¿no? Y así, de esta manera, podemos ver realmente cuál es su urgencia. Porque si nos retrasamos más de lo que espera y él va a poner problemas porque no puede, vamos a identificar que realmente sí que tiene una urgencia por vender. Así que, repasando todo esto, ya conoceríamos cuál es su motivación, es decir, por qué quiere vender su vivienda y si realmente está motivado por vender o no. Conoceríamos cuál es su capacidad, es decir, si puede vender o no en cuestión económica, pero también en cuanto a propietarios u otras condiciones de la vivienda, por ejemplo, temas legales. Y también, por último, la urgencia, es decir, si tiene prisa o no por vender. Conociendo todo esto, podemos sacar ciertas conclusiones.
Pues, por ejemplo, necesita un importe determinado, tiene prisa por vender, no puede vender por menos. Es decir, aquí ya me empiezo a hacer una composición de cuál es el problema real que tiene este cliente. Y esto me va a ayudar, evidentemente, a empatizar con ese cliente. Así, de esta manera, va a ver el cliente que me pongo en sus zapatos, pero también le voy a dar mi punto de vista. Porque lo fundamental de todo esto no es que yo le entienda y no le contraargumente. Es decir, es que yo claro que te entiendo. Te entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente que tú quieras ese importe, que no quieras pensar que has perdido dinero con esta transacción. Lo que ocurre es que, y aquí ya incorporo mi argumentación. Si yo lo que hago en este primer momento no es empatizar, sino que trato de decirle cuál es la realidad, aquí nos vamos a encontrar con una situación en la que vamos a estar enfrentados. Y eso no nos interesa. Nos interesa que el cliente vea que estamos de su lado y que le entendemos. Así que no nos enfrentemos a él y no busquemos aquí un punto de confrontación en este momento que quizás es el más sensible de toda la gestión de captación, ¿no? De la captación que solemos hacer, sino que vea que al final los dos estamos mirando hacia el mismo punto. Los dos tenemos el mismo objetivo. Y aquí lo fundamental es que identifique el cliente, aquí me vais a oír decirlo varias veces, es que es necesario poner sobre la mesa que nuestro objetivo es, 1, queremos vender la propiedad en el menor tiempo posible y 2, al mayor precio posible. Ese es nuestro foco ahora mismo, ahora que estamos entrevistándonos con el cliente, pero siempre bajo una realidad, es decir, no podemos lograr imposibles. Así que vamos a ver cómo rebatir todo esto. Ya os he dado algunas pistas, ¿no? Pero lo primero es fundamental, ponernos en su lugar. ¿Por qué? Por lo que os decía, porque nos ponemos de su lado y no enfrentados. Aquí esto yo creo que es muy importante. Y que cambie la percepción del interlocutor. Porque esto, por ejemplo, en la negociación es muy, ya no solamente por las palabras que utilicemos, sino incluso por la posición que tengamos en esa misma conversación, ¿no? Por dónde nos sentemos. Yo os invitaría a que nunca os sentéis de cara a cara con un cliente, es decir, frente a frente. Que intentéis poneros de su lado, porque esto al final es un código no verbal que el cliente va a percibir, aunque no se dé cuenta, el cliente lo va a percibir claramente, que no estamos cara a cara, no nos enfrentamos directamente. Y lo que queremos hacer es cambiar la percepción del interlocutor. Muchas veces la entrevista que vamos a tener con el cliente ha sido por una llamada que hemos hecho nosotros, por ejemplo, con un anuncio que hemos visto en un portal como puede ser Fotocasa Habitaclia. Hemos visto que el cliente ha puesto un anuncio, nosotros le llamamos y queremos empujarle a que finalmente nuestros servicios le parezcan óptimos y termine firmando el encargo. Así que este punto es muy importante, es decir, que nos vea que no queremos no queremos perturbarle, ¿no? Durante esa transacción. Lo que queremos hacer es ayudarla. Así que buscar también la posición física, la posición el momento no verbal para que él vea que queremos estar, evidentemente, de su lado y queremos ayudarle en el resto de la transacción. Además, otro punto importante, no es necesario, como os decía, tener la misma opinión. Sí que es bueno conocer cuál es su punto de vista, pero yo puedo tener mi opinión de experto inmobiliario que al final soy la persona que mejor conoce de los que está ahora mismo sentado entre el cliente y yo, soy el que mejor conoce cuál es la realidad. Y el cliente es verdad que ha podido tener noticias o informaciones, por ejemplo, de la televisión, de la prensa, de internet, incluso nosotros de los portales, pero a veces esa información está sesgada. Me refiero a que esa información no es una información muy local, sino que es una información muy genérica, es una información macroeconómica. Por lo tanto, el cliente sí que puede tener esa información macro, pero yo le voy a hacer ver cuál es la información más micro, cuál es la información de lo que está pasando en nuestra zona, con esta tipología de inmuebles en concreto, qué es lo que está pidiendo la demanda, y todo esto me va a ayudar a que el cliente me perciba como realmente un experto. Así que hablemos de cómo rebatir. Bueno, primero, empatizar. Vamos a introducir fórmulas, esto ya lo he dicho anteriormente, entiendo perfectamente qué, pero podemos utilizar otras fórmulas que nos ayuden a empatizar y añadir nuestro argumento de una mejor manera. Es decir, al final esta técnica se llama acuerdo parcial y es que yo acepto tu punto de vista, pero te voy a dar el mío para que veas que realmente tengo más razón. Así que empatizaremos y añadiremos nuestro argumento. A la forma de empatizar os decía, entiendo perfectamente qué, pero existen otras muchas fórmulas de las que podemos incluir. Por ejemplo, comprendo que lo que necesites sea, o es normal que, o también si yo estuviera en tu lugar pensaría igual, ¿no? Cosas que pasan muchas veces, es decir, si yo no me dedicara al sector inmobiliario, quizá lo que haría sería poner el precio en una banda mucho mayor, ver qué respuesta estoy obteniendo y poquito a poco voy bajando.
Vosotros sabéis mucho mejor que yo que esto a veces perjudica mucho la venta de la vivienda. La vivienda a veces se quema, pero también tenemos que tener en cuenta qué es lo que está pasando en el sector. Porque a lo mejor el precio de la vivienda está bajando y cuanto más tarde el cliente en vender su propiedad, menos dinero va a conseguir. Por lo tanto, aquí está cometiendo un error. Y añadimos nuestro argumento, es decir, aquí utilizaríamos fórmulas, es decir, una vez que decimos, entiendo perfectamente que consideres que tienes que empezar por poner el precio de la vivienda lo más alto posible, porque esto crees que te va a ayudar a conseguir la mayor cantidad económica, lo que ocurre es que ahora la tendencia del precio es que se está estabilizando. Como ves en el gráfico, y lo veremos más adelante con un ejemplo real, lo que está pasando es que el precio de la vivienda en esta zona en particular lleva unos meses estabilizado y ahora mismo está bajando. Por lo tanto, cuanto más tardemos en vender tu propiedad, menos dinero vas a conseguir por la venta. Otras fórmulas, pero si lo que quieres es, o si lo que necesitas realmente es, o por último, pero lo mejor para qué, ¿vale? Es decir, hay muchísimas fórmulas, pero lo ideal, como digo, es, por un lado, empatizar utilizando cualquiera de estas y, por otro lado, utilizar nuestros argumentos. Además, importante, además de esta técnica, además del acuerdo parcial, tenemos que conocer la información que nos ha dado el cliente previamente a la entrevista, tenemos que haber empatizado con el cliente y además es probable que tengamos de cierta documentación o herramientas que nos ayuden a apoyar todo lo que estamos comentando o lo que vamos a argumentar a ese cliente de cara a que vea que nosotros tenemos más razón o vamos a dar argumentos de peso para que nos entienda a nosotros también. Aquí tenemos distinta documentación, hay muchísima más, pero tenemos, por ejemplo, estadísticas oficiales como pueden ser las del Instituto Nacional de Estadística o el INE. Tenemos, por ejemplo, las de la Sociedad de Tasación. Tenemos los estudios que tenemos en los portales, por ejemplo, en Fotocasa realizamos estudios periódicamente acerca de lo que está pasando en el sector inmobiliario, cuál es la evolución tanto de la oferta como de la demanda. Y por último, tenemos herramientas, por ejemplo, herramientas de valoración. Todas estas herramientas nos van a ayudar a que el cliente vea cómo justificamos realmente ese precio, ¿no?, por el que queremos empezar la venta del inmueble. Si hablamos, por ejemplo, del INE, ¿qué está pasando ahora mismo? Aquí el INE, los últimos datos que tenemos son los del segundo trimestre del año, del 2020. Todavía no han salido los del tercer trimestre. El problema del INE es que vamos con un poquito de retraso, como está pasando ahora mismo. Es decir, no le podemos decir lo que ha pasado ahora mismo en el tercer trimestre. Sabemos que la incidencia del coronavirus pues, ha tenido bastante peso en cuanto a cómo ha evolucionado el precio de la vivienda, pero vemos, por ejemplo, cómo es el porcentaje que en el primer trimestre del año 2019 todavía teníamos subidas en torno al 7%, que es lo que vemos en la raya más granate. En cuanto a vivienda obra nueva, que es la raya naranja, veíamos subidas del 10% y en segunda mano teníamos del 6,2%. Si esto vemos la evolución, cómo es la tendencia, ahora mismo vemos que en cuanto a si vemos la parte de vivienda nueva y segunda mano, es decir, el índice general, vemos que el incremento es del 2,1%. Si nos centramos en segunda mano es del 1,8% y en obra nueva tira un poquito más, el 4,2%. Lo que pasa es que el volumen de obra nueva es bastante inferior al de segunda mano. Y vamos a ver cómo en los próximos meses esta tendencia va a seguir así, es decir, va a caer todavía un poquito más. Si hablamos, por ejemplo, que esto yo creo que también es una parte interesante, ¿no?, que focalicemos más en nuestra zona, pues si hablamos dentro de Valencia, permitidme que lo encuentre ahora mismo, que no lo estoy viendo, pero por aquí tiene que estar, pues fijaros cómo en el segundo trimestre la Comunidad Valenciana estaba al 0,0, es decir, prácticamente del segundo trimestre no había habido ningún cambio. También hablamos de que estamos hablando de 3 provincias, no había habido ningún cambio en cuanto al precio, es decir, que no va a conseguir más dinero por mucho que espere y que va a recurrir a muchos gastos este cliente. Hablábamos de los estudios de Fotocasa. Pues, por ejemplo, aquí vemos cómo es la variación mensual e interanual de los precios de venta según los datos que nosotros manejamos en el portal. Aquí vemos cómo, por ejemplo, cerrábamos el año 2019 con una bajada de precios del menos 1,3%. ¿Vale? Son las barritas, la diferencia interanual, la variación interanual son las barritas que veis en gris. Y como veis, todas las barritas en gris están por debajo, es decir, que son negativas. Ahora mismo, el último dato que nosotros tenemos es que bajó un 0,7% y es probable que a partir del mes de julio, como os decía, la incidencia del coronavirus va a tener mucha mayor importancia. Esto lo vemos con este gráfico que lanzamos la semana pasada, con esta tabla que lanzábamos la semana pasada, donde vemos cómo, por ejemplo,
ha habido en la variación interanual un menos 1,5%. Es decir, la variación trimestral, perdón, un menos 1,5% y un menos 2,4% la variación interanual. Esto si hablamos en cuanto a lo que está pasando en todo el territorio nacional. Si nos vamos, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, vemos que aunque la variación interanual, según los datos, como digo, que manejamos en Fotocasa, es del menos 1,4%, ya vamos identificando cómo la variación trimestral, es decir, lo que ha pasado en el último trimestre en relación con el anterior, es que el precio de la vivienda ha bajado un 0,7%. Y esta tendencia es más que probable que, como os digo, que continúe a la baja. Aquí os he traído los datos, por ejemplo, que estamos manejando a nivel provincial. Y aquí vemos cómo, en el caso de Valencia, en el caso de la provincia de Valencia, se mantiene prácticamente estable con un 0,2%. Sí que llama la atención como, por ejemplo, la provincia de Castellón ha bajado trimestralmente un menos 1,1% y Alicante ha bajado un menos 1%. Así que este dato es fundamental y debemos ver cómo es la continuidad que tiene esta tendencia durante los próximos trimestres, porque esto nos va a dar muchos argumentos a la hora de hablar con un cliente. Aquí hablamos de precios, ¿vale? El precio que hay ahora mismo medio en la provincia de Valencia son de 1.427 euros el metro cuadrado, en Castellón estamos hablando de 1.085 y en Alicante un poquito más, estamos hablando de 1.514 euros el metro cuadrado. Así que os invito a que estéis atentos siempre a estas estadísticas o a estos datos, porque esto es lo que nos ayuda a conocer realmente qué es lo que está pasando en el sector. A lo mejor las tendencias mensuales no nos aportan mucha información, pero las trimestrales ya podemos saber cuál es la tendencia que está pasando, así que podéis ver evidentemente siempre en prensa.fotocasa.es todas estas tendencias que manejamos en el portal. Y luego, por último, tenemos las valoraciones. Cuando hablamos de valoraciones, a mí me gusta diferenciar entre la valoración del inmueble y un análisis comparativo de mercado. Muchos de nosotros utilizamos una valoración del inmueble, que son precios finales de venta, que se produjeron hace aproximadamente 6 meses. Aquí no vemos cómo está yendo la tendencia en muchas ocasiones. Por lo tanto, deberíamos combinar esta valoración con el análisis comparativo de mercado. Es decir, ahora mismo, actualmente, si comparamos lo que hay a la venta, lo que hay compitiendo contra tu inmueble, cómo estás posicionado y dónde hay que ponerse, dónde hay que posicionarse exactamente para tener cuanta más beneficios mejor, cuanto más clientes, contactos, mucho mejor, porque esto nos va a ayudar a vender tu propiedad antes y que no se queme en el mercado. Otro dato importante es proponer un precio o un rango de precios. Y es que al final el cliente es el que decide. El cliente, viendo una realidad, tiene que ser consciente de que si realmente quiere vender su propiedad, es necesario posicionar el inmueble en un precio determinado. Si lo va a posicionar en un precio mucho mayor, al final lo que vamos a hacer es que vamos a vender más los inmuebles por los que está compitiendo y su inmueble prácticamente no va a tener contactos. Y además podemos incluir información de la zona, es decir, cuál es la situación de lo que está pasando ahora mismo dentro de esa zona en particular. Podemos hablar también de qué es lo que están demandando los compradores en esa zona, cuántas habitaciones suelen demandar, cuántos baños, cuántos metros cuadrados, porque no es lo mismo zonas más residenciales que zonas a lo mejor que están más de moda y que suelen ser demandantes solteros o parejas, etcétera. Tenemos que ver exactamente qué es lo que está demandando los clientes en nuestra zona de actuación o en esa zona donde se encuentra el inmueble. Y si no tenemos datos, esto va a ser difícil que el cliente nos crea. También, evidentemente, los testigos inmuebles que compite, eso en la valoración del inmueble lo tenemos muy claro, pero también en el análisis comparativo de mercado podemos hablar de testigos, los inmuebles similares con los que está compitiendo. Y además podemos añadir otra información que puede ser interesante o que nos pueda aportar argumentos a la hora de esta negociación con el cliente. Hablamos de estas valoraciones, pues por ejemplo, una valoración, aquí estimamos, por ejemplo, cuál sería el precio del inmueble, por el cual nosotros consideramos que puede ser una buena venta, porque aquí estamos hablando de la venta. Sin embargo, el rango de precio nosotros lo orientamos entre 4.091 y 3.617. Aquí se identifica más con los 3.600 euros, pero podríamos empezar por un precio de salida de 4.091. Lo mismo con el alquiler. El precio del alquiler que estimamos son 1.384, pero está en un rango entre 15 y 13 euros. Aquí lo vemos mucho más claro, como el precio de la oferta está en una media de 4.067 euros, que como ves,
Como veis, se parecen mucho a los 4.091. Y eso es lo que tiene que saber el cliente, que el precio medio de la oferta son 4.067 euros, que está compitiendo ahora mismo con 282 inmuebles. Y aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico, también lo podríamos ver en alquiler, ¿eh? Vemos en este dibujo, vemos como, por ejemplo, cuál es la zona que hemos seleccionado, que consideramos que es la que más, es la que se encuentra el inmueble. Vemos círculos verdes donde se encuentra más situada la oferta de alquiler. Vemos en círculos azules donde se encuentra más situada la oferta en venta. Y os decía también, ¿podemos incluir información de la demanda? Claro que sí. Aquí vemos en azul oscuro cuáles son la oferta, cómo está la oferta que hay ahora mismo exactamente publicada en los portales, y vemos también cuál es la demanda, qué están demandando los portales. En este caso, este inmueble podríamos darle un precio de salida de unos 400.000 euros. Por lo tanto, vemos que oferta y demanda están bastante equilibrados. Es decir, hay incluso un poquito más de demanda que oferta. Es decir, este inmueble, si lo pusiéramos en ese rango, entre unos 400.000 y 350.000 euros, veríamos que podríamos tener incluso salida. Sin embargo, si esto, por ejemplo, lo retrasamos más, lo ponemos en un rango de precios mayor de 450.000, es verdad que hay demanda, lo que pasa es que hay mucha más oferta. Y esto nos va a tener como consecuencia que quizá vamos a tener un periodo más largo del que esperamos a la hora de poder vender su propiedad, que vamos a tener menos clientes interesados por ese inmueble. Sin embargo, vemos, como decíamos, como los de 400.000 euros pues tienen más salida. Sin embargo, también llama mucho la atención como los de 300.000 euros tienen todavía mucha más demanda y hay poquita oferta. Esto para mí, por ejemplo, como asesor inmobiliario, tendría que servirme para tirarme a la calle a buscar inmuebles de este precio porque van a tener una salida muy rápida, mucho más que, por ejemplo, que el resto. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, en cuanto a la superficie. Aquí nos encontramos con una superficie de 100 metros aproximadamente. Y, por lo tanto, vemos cómo dice que la oferta y la demanda se centran en el tramo de 100 metros cuadrados. Perfecto. Esto es una muy buena justificación para decir al cliente que también va a tener salida. Es decir, vamos a ver cómo su inmueble va a tener una respuesta rápida, seguramente, siempre y cuando lo posicionemos en 400.000 euros. Si lo posicionamos en más, es probable que esto se ralentice. Y, por último, lo que decíamos de los valores testigos. Y nosotros, por ejemplo, la herramienta que utilizamos en DataVenus, aquí vemos como, por ejemplo, incluso nos dicen cuáles son los inmuebles que más éxito están teniendo en el portal. De hecho, podemos decir que el primero es este ático en Retiro, 375.000 euros, que tiene 5 estrellas. Y vamos viendo el resto, según vamos bajando, que tienen menos éxito. Sin embargo, eso es el top 5, tanto en venta como en alquiler. Y aquí veríamos como si posicionamos el inmueble en 375.000, 400.000 euros, podría tener mucha respuesta por parte del mercado. Así que con todo esto creemos que es necesario ir a la práctica, ¿no? Porque aquí estoy hablando mucho de teoría, mucha teoría, pero ¿cómo le digo esto al cliente? Vale, pues si las conclusiones que nosotros sacamos tras la entrevista que os decía es que el cliente necesita de un importe determinado. Perfecto, identifico que necesita un importe determinado, pero ¿sabemos por qué? Cuando yo investigo y analizo realmente o indago por qué ese cliente necesita ese importe determinado, identifico que es que quiere comprarse una casa. Así que, ¿cuál sería mi argumentación? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Primero, fundamental, como decíamos, empatizar. A la hora de empatizar, utilizamos las fórmulas que os comentaba. En este caso, yo he elegido entiendo perfectamente qué. Pues entiendo perfectamente que quieres vender tu casa con la mayor rentabilidad posible y tener un dinerito extra para una posible reforma. Aquí me pongo en sus zapatos, le entiendo. Voy a dar mi punto de vista. El problema es que, como ves en el informe, las viviendas de esta zona que se están vendiendo están actualizadas o reformadas por el precio que estás pidiendo. Si realmente lo que quieres es que genere interés y poder cambiarte de casa lo antes posible, es necesario que empecemos por un precio de entre tanto y tanto. En este caso, en el caso de lo que estábamos viendo, entre 375.000 y 400.000 euros. Te propongo empezar por el más alto, 400.000, y depende de la respuesta que obtengamos, de aquí a 3 semanas deberemos tomar una decisión para reposicionar el precio. Aquí lo que tratamos de decirle es, vamos a ir por lo más alto para que veas que realmente voy contigo, que quiero sacar el mayor importe o el mayor precio, ¿no? Para poder cerrar la transacción.
pero también tenemos que estar de acuerdo en que hay una realidad y que tenemos que medir la respuesta que tienen los clientes. Si no tenemos respuesta por parte de los clientes, deberemos tomar una decisión. Y esa decisión la tomaremos en función de los datos que yo te voy a transmitir. Así que vamos a comprometernos. Yo me comprometo a poner la vivienda en este precio, pero pasado 3 semanas o 15 o un mes, vamos a sentarnos y vamos a ver qué ha pasado para reposicionar mucho mejor ese precio o ese inmueble en cuanto a lo que está el mercado. Otro ejemplo. ¿Tiene prisa por vender? Pues aquí os digo lo mismo que antes. Necesitamos saber por qué, y en este caso es que se va a otra provincia por trabajo. Así que, ¿cuál sería mi argumentación? Pues entiendo que no quieras tener la sensación de que vamos muy rápido y que estás haciendo un mal negocio o mal vendiendo tu casa. Tu situación es que necesitas vender rápido y esta es la parte de empatía. Así que vamos a ir con nuestra argumentación. Si necesitas vender rápido y viendo los gráficos sobre la evolución del precio de la vivienda en esta zona, ves que el incremento mensual es casi inapreciable. Por tanto, cuanto más tardes en vender, lo poco que vaya a subir no lo vas a disfrutar por los gastos que estás incurriendo de suministros, impuestos, etc. En tu caso, lo mejor es tratar de poner un precio atractivo y si hay respuesta rápida de compradores, trataré de defender el precio al máximo, porque si estos compradores llegan rápidamente, vamos a tener mucho mejor o mucho más la sartén por el mango y seremos capaces de defender tu precio y no tener que negociarlo tanto, porque estamos en un momento muy inicial y por lo tanto todavía tenemos tiempo de mejorar. Y por último, otro de los ejemplos, el cliente no puede vender por menos. Así que en este caso, como siempre, necesitamos saber por qué. Porque este cliente en particular no puede vender por menos. Según hemos indagado, es que tiene una hipoteca superior. Cuando hemos indagado acerca de la capacidad que tiene de vender, vemos que su hipoteca es superior a lo que puede conseguir en el mercado. Así que, ¿qué podríamos decirle a este cliente? Pues que es normal que quiera conseguir la cantidad necesaria para poder cancelar la hipoteca. Es que si yo estuviera en tu lugar, pensaría igual, trataría de conseguir la mayor cantidad posible. Pero la realidad es que, como ves en el informe, el precio que pides es superior a los inmuebles que se están vendiendo en la zona. Es decir, estás por encima de la competencia. Además, estos inmuebles que ves, normalmente hay un margen de negociación alrededor. Es decir, si estamos hablando de oferta, que es lo que ha hecho el cliente, ha entrado, por ejemplo, en un portal como Fotocasa, ha visto en cuánto está la oferta, ha visto en cuánto están los inmuebles con los que va a competir y lo que está haciendo es poner un precio más alto, no está teniendo en cuenta que luego es necesario o hay un margen de negociación como veíamos al principio. Recuerdo que este margen va de 10 al 15%. Y es lo que yo le comento, que además de estos inmuebles que ves, normalmente ahí está ese margen de negociación. Así que yo, ¿qué te aconsejo? Pues te aconsejo que si realmente lo que quieres es cubrir el importe, quizás sea mejor que esperes un tiempo, que canceles realmente parte del capital que debes y que ya te plantees alquilarla en este momento, que al final la parte de alquiler es lo que tú vas a pagar de cuota, ¿vale? Eso sería una posibilidad que le podríamos dar y al final sería parte de nuestra función de asesor, ¿no? Asesorarle en otras opciones que quizá el cliente no se había planteado. Así que os he traído estos 3 ejemplos, espero que os hayan servido. Y vamos a ir con las conclusiones porque yo creo que también es interesante, ¿no? Y es que el cliente debe ver que siempre estamos de su lado, no lo decía antes. El cliente debe ver que cuando yo quiero defender un precio no es porque a mí me apetezca bajarlo, porque me va a ser más fácil venderlo. No, lo que tiene que identificar el cliente es que yo quiero ayudarle a vender su propiedad, que trato de decirle cuál es la realidad, pero que voy a ganar mucho más cuanto más se venda, cuanto más caro se venda su inmueble, ¿no? Cuanto más alto sea el precio de su vivienda. Así que mi foco está puesto en el mismo lugar que el foco que tiene el cliente. Además, la empatía es fundamental en la gestión de clientes. Lo hemos visto, tenemos que ponernos en su punto de vista, que vea que le entendemos perfectamente, que si estuviéramos en su lugar pensaríamos lo mismo, pero que es necesario ser realista y que el mercado ahora mismo está cambiando, que tenemos que ver cuál es la tendencia. Y ahora mismo la tendencia es una tendencia complicada para los propietarios que realmente quieren vender, que no sabemos qué va a pasar de aquí a 6 meses. Estamos ante una crisis sanitaria, por ejemplo, que no sabemos cómo va a influir, por ejemplo, en el trabajo, en la parte económica. Sabemos que va a ser complicada, pero no sabemos cuánto. Así que no es momento de intentar frenar, que si realmente el cliente necesita vender, es necesario ponerlo en un precio de mercado. También debemos conocer en profundidad cuál es el motivo de venta, porque esto nos va a ayudar a empatizar. Y no os olvidéis de ayudaros con la documentación, que esto os va a ayudar muchísimo a apoyaros, apoyar sobre vuestra opinión, ¿no? Es decir, a defender todavía más los argumentos que vosotros estáis comentando con el cliente.
Aquí hemos hablado de estadísticas oficiales, de los datos que manejamos en Fotocasa, hemos hablado también de las valoraciones, pero podéis incluir también noticias, ¿no? Que vamos viendo, por ejemplo, en cualquier medio, en medios digitales, en periódicos, así que apoyaros de toda esa información que os va a venir muy bien de cara a que el cliente realmente os perciba como profesionales. Y por último, es que si realmente el cliente no quiere vender, es decir, no tiene la necesidad imperiosa de vender, va a ser muy difícil que acepte este precio de mercado. Así que entended bien cuál es su motivación real, cuál es su necesidad y si veis que ese cliente ahora, en este momento, no le podemos ayudar, no digo que nos olvidemos, hacerle seguimiento, pero en este momento, por mucho que luchemos, no nos va a entender. Así que será momento de parar, de que el cliente madure, que le acompañemos en esa maduración, pero en este momento es normal que no acepte el precio y no nos debe frustrar. Tenemos que aceptarlo y ya intentaremos lucharlo más adelante. Así que con esto termino la sesión de hoy, donde hablamos de cómo defender el precio de los inmuebles y espero que os haya ayudado. No sé cómo lo habéis visto. Pues por lo que respecta a mí, que pues lo he visto súper interesante, es nuestro día a día. Es verdad que a nuestros clientes utilizamos las valoraciones que nos ofrecéis para entregárselas, pero a veces ya te quedas sin armas para defender que el precio que el cliente quiere no es el que toca, ¿no? Entonces, pues sí que he visto muy acertado todo lo que estáis haciendo desde prensa.fotocasa. Todo lo que has puesto podemos conseguir. Todo lo podéis descargar, todo está hecho para vosotros, además. Hay Vale. una parte que no sé si he comentado y es que nosotros somos el primer indicador. Es decir, es verdad que no estamos hablando de precios de cierre, pero sí que somos el primer indicador de lo que está pasando en el mercado. Ahora mismo, por ejemplo, estábamos viendo cómo la demanda está cambiando y seguramente vosotros lo habéis visto, cómo los clientes compradores os están pidiendo cosas que antes no pedían y no eran tan importantes. Y esto nosotros lo vemos, por ejemplo, en los filtros que los demandantes hacen a través del portal y cómo generan alertas con filtros que antes no aplicaban. Y esto al final va a afectar mucho a las propiedades, va a afectar mucho a los inmuebles, porque va a haber inmuebles que van a tener menor demanda y no les va a quedar más remedio que reducir el precio. Así que, aunque no sean precios de cierre, es una tendencia que tenemos que estar siempre mirando. Y según un poco todo lo que estás viendo en Fotocasa, toda la tendencia, ¿cuánto crees tú que podríamos coger un inmueble subido de precio? ¿Qué porcentaje crees tú que debemos aceptar de un cliente fuera un poco de precio para podernos luego manejar, para que no se nos suba demasiado y luego sea imposible llegar al precio de cierre? Claro, yo creo que hablaba antes, por ejemplo, de los rangos. Tenemos que hablar con rangos de precios porque es normal que el cliente también quiera probar exactamente cuál es la respuesta que tiene ahora mismo el mercado. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que si estamos comentando precios de cierre, yo no iría mucho más de un 15%. Lo hemos visto en la negociación, cómo los clientes propietarios han negociado entre un margen del 10 y 15% en las transacciones que han realizado. Si nos vamos a ir más de un 10 o un 15%, es probable que nos pongamos por encima de los inmuebles de la competencia y lo que consigamos es una no respuesta por parte de los demandantes. Entonces, a veces es bueno ir un poquito por encima, pero siempre con ese compromiso del cliente de que va a bajar o de que por lo menos tenemos que reunirnos y ver exactamente qué es lo que está pasando. Si no tenemos ese compromiso, yo no lo captaría. Eso es porque sí que notamos que a veces los propietarios se hacen idea de sacar una cantidad de dinero y luego, como no que de alguna forma se comprometan a que si, por ejemplo, en 3 semanas o 4 semanas no hemos conseguido visitas, si no se comprometen a la bajada, no cogerlo, porque al final lo que vamos a hacer es quedar mal con nuestros clientes, porque a veces ellos se marcan ese precio, no quiero bajar de este precio, y como no pactes con ellos esa bajada, luego la que queda mal es el agente inmobiliario, ¿no? Que no consigue venderlo, pero no consigues venderlo por eso, porque Claro. no se produce esa bajada necesaria. Por eso también es importante conocer el por qué no quieren bajar, porque hay Claro. muchos motivos por los cuales no quiera bajar un cliente. Sí, Entonces, sí. tenemos que entender por qué no quieren bajar y tenemos que ayudarles a lo mejor a abrir otras opciones que él no se había planteado en un inicio. Y ahí está también nuestra figura de asesor, ¿no? El darle otras opciones que él no se plantea porque no conoce el sector y quizá podemos ofrecerle algo diferente. Claro. Porque tú cada cuánto tiempo, si una propiedad no la coges porque no está en precio, ¿cada cuánto tiempo llamarías al cliente en estos momentos de crisis sanitaria?
¿Cada cuánto tiempo le llamarías para recordarle que sigues estando ahí, para ver si ha pensado un poco sobre el precio de su vivienda? Aquí te entiendo, ¿eh? Tendríamos que ver cuál es nuestra forma de trabajar. Quiero decir, si trabajo con encargos, solamente con encargos abiertos, claro, mi día a día es muy complicado porque son muchas acciones que tengo que hacer, tengo una mayor cartera de clientes y por lo tanto el tiempo que puedo dedicar a esto es menor. Así que quizá como máximo tardaría alrededor de un mes en poder hacer ese seguimiento con los clientes y ver qué es lo que ha pasado, cómo ha evolucionado. Sin embargo, si trabajo en exclusiva, yo lo que quiero que vea ese cliente es que mi servicio es exclusivo, que yo le voy a atender como nadie le va a atender nunca. Entonces, ¿eso cómo lo voy a hacer? Demostrándoselo. Y para demostrárselo hay que darle un poquito más de cariño y por lo tanto el seguimiento tiene que ser un poco mayor. Así que si trabajamos en exclusiva y aunque el cliente no me haya firmado, yo me iría más a un seguimiento de 15 días como máximo. Vale. Y igualmente, si lo tenemos, o sea, y si no lo hemos conseguido captar, igualmente cada 15 días llamarlo. Si no lo hemos conseguido captar, es a lo que me refiero. 15 días si no trabajo en exclusiva, pero él ya tiene que ver cuál es mi forma de trabajar. Yo no le puedo decir que mi servicio es el mejor y no hacerle ver demostrándole que realmente mi servicio es el mejor, haciéndole ese seguimiento, preguntándole cómo se encuentra, qué ha pasado. ¿Vale? Es decir, tiene que ver que hay interés. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Y sobre todo lo que has comentado, tenemos que ver cuál es el fondo de la venta, si está que por qué quiere más dinero. Y yo creo que al final es ser sincero con el cliente y decirle la verdad, antes de cometer el error que muchos inmobiliarios podemos cometer, de cogerlo y luego saber que está a más de un 10 o un 15% y luego no haber forma humana de venderlo. Totalmente. Y es que además acabas de decir una cosa totalmente en la que estoy de acuerdo. Sí. Es que aquí no hay nada que esconder. Si es que aquí no, por mucho que queramos, es una inversión que van a realizar los compradores, que es una de las mayores inversiones de su vida y que se van a replantear mucho. Exacto. Es decir, esto no es comprar un móvil, esto es comprar una vivienda que al final, una hipoteca la vamos a pagar durante muchos años. Entonces, cualquier comprador no va a pagar lo que sea por esa vivienda. Eso es. Pues estoy preguntándole a los compañeros si alguno tiene alguna duda que podamos... Hombre, Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, perdonad, por aquí aparezco de incógnito. ¿Cómo estás, Ismael? Muy buenas, Carlos, un placer. ¿Qué tal tú? Muy bien, disculpar que estaba en otra sesión, está alargado y no quería perderme esta oportunidad de oírte y aprender contigo, Ismael. Pues encantado. Ismael ha dado una sesión súper buena, nos ha sobre todo ofrecido herramientas que nos ofrece Fotocasa para poder a nuestros clientes demostrarles, bueno, pues no que están equivocados porque cada uno tiene su necesidad y marca el precio muchas veces con arreglo a su necesidad, que si mi hipoteca, que si voy a comprar una casa nueva, que si me he separado y necesito con lo que saco de la separación comprarme una casa nueva. Y está claro que el precio de su vivienda no depende de su problema personal. O sea, eso es lo más complicado y donde empieza la empatía de un agente inmobiliario. O sea, él tiene un problema y tú tienes que comprender el problema que tiene, pero tienes que venderle la casa con el precio que tiene en el mercado. Y el mercado no entiende de problemas personales de la persona. Eso es. Entonces, pues Ismael lo bueno que ha tenido es que nos ha dado herramientas, ¿no? de estadísticas, de estudios de Fotocasa para que al cliente podamos acreditarle que o vamos por el camino de los precios que vamos marcando o vamos a tener muy complicada la venta. Y qué necesario, ¿verdad? Ahora por lo que estamos viendo, ¿no? Cómo se va a poner el mercado y qué pasa con las captaciones fuera de precio, ¿no? Si realmente interesan o no interesan, el desgaste que supone. Claro. Es que al final, yo creo que lo que pasa es que tenemos que tener clara cuál es la tendencia de lo que está pasando ahora mismo en el mercado. O sea, tenemos que empezar a escuchar los indicadores que hay ahora mismo ahí fuera y que nos permiten conocer qué es lo que va a pasar, porque es que no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que va a haber una crisis, sí, pero no sabemos cuánto va a ser de grande, cómo va a afectar en especial al sector inmobiliario. Y esto, al final, lo tenemos que intentar buscar información de donde sea. Y estos indicadores que hemos comentado, que no solamente son portales, sino que es el INE, la sociedad de tasación, que está ahí entre medio, ¿no? De los cierres de operación y nosotros, ¿no? Que estamos hablando de precios de oferta, sino que tenemos que empezar a ofrecer toda esta información a los clientes para que vean cuál es la realidad. Y hablábamos también de la importancia de conocer lo que pide la demanda, que la demanda también ha tenido un cambio muy importante ahora mismo. Estamos viendo lo que, por ejemplo, el otro día
me sucedía una inmobiliaria que trabaja en Madrid, centro, propiedades de más de 1 millón de euros a 2,5, y que estaba notando, es verdad que no eran propiedades que tenían una gran demanda, pero había una demanda específica, pero que ya no tenían, estaba sufriendo con respecto a las propiedades, por ejemplo, de chalés a las afueras, de precios similares o incluso más altos, ¿no? Está claro que hay demandas que están pues sufriendo más y se están derivando en otro tipo de propiedad. Estoy de acuerdo, yo creo que eso también lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Que ahora mismo las personas están eligiendo en base a unos factores que antes no eran tan importantes. Hay, por ejemplo, un componente que ahora cada vez tiene mucho más importancia, que es el teletrabajo, ¿no? Donde prácticamente un gran número de empresas pues no le queda otra opción, pues por seguridad sobre todo de sus trabajadores y también por la realidad que estamos viviendo, donde el teletrabajo cada vez toma más importancia. Hay mucha gente que decide irse a la periferia o a zonas más abiertas y otros que necesitan un espacio para trabajar, cosa que antes prácticamente no se preguntaba en una entrevista que teníamos con un comprador. Sí. Pues todas estas cosas, la luminosidad, que tenga una terraza o que tenga un balcón, todas estas cosas... Ismael, no sé si es casualidad, pero vosotros en Fotocasa, yo cada vez que entro, las fotos de portada suelen ser o áticos o terraza o jardín. ¿Eso para qué lo hacéis? Porque hay una mayor demanda donde nosotros vemos como, por ejemplo, lo comentaba con Julia, ¿no? Cómo los filtros de los clientes, de los usuarios, han cambiado mucho. Es decir, veíamos como, por ejemplo, hablabas tú de fincas rústicas, pero es que se ha incrementado un 46% la búsqueda de fincas rústicas y ha bajado un 14% la búsqueda de pisos. O sea, que esto es un dato muy importante porque al final hay mucha gente que ahora mismo, lo estamos notando mucho más en el alquiler, ¿no? Sí. Es decir, el alquiler al final es una forma que yo tengo de cambiar mi vivienda de una manera mucho más rápida. Pero estoy convencido que cuando todo esto pase y veamos cuál es la influencia del coronavirus, que va a haber una influencia seguro. Del teletrabajo, que también habrá una influencia grande. De cómo afecta esto a las grandes ciudades. Porque habrá mucha gente que decía trasladarse porque solo tiene que ir 1 o 2 días a su trabajo. Entonces, me da igual tardar 1 hora y cuarto, porque luego voy a estar 6 días o 5 días, voy a estar en un entorno que ahora mismo es el que quiero, el que me va a satisfacer realmente la necesidad que tengo. Todo esto, al final, es cambio que vamos a vivir y por eso es tan importante estar al día de lo que está ocurriendo en el sector. Por lo tanto, es muy importante, si Fotocasa lo hace, pues que los agentes inmobiliarios del Colegio de APIs de Valencia tengan en cuenta en las propiedades, en los carteles de la oficina, poner las fotos con propiedades con más luminosidad, con esa terracita, ese ático, ese jardincito con la barbacoa que tanto se valora ahora, y en las webs también dar protagonismo y portada a estas propiedades, ¿no? Efectivamente. Además, podemos usar ya no solamente fotografías, sino los títulos, por ejemplo, de las viviendas. Es decir, que usemos toda esta información para intentar buscar cuanta mayor potencia, ¿no? Dentro de nuestro día a día, mucho mejor. Sí, yo sobre todo me he quedado en que la bajada de determinada demanda, por ejemplo, de viviendas interiores, que en Valencia como en las grandes capitales tenemos mucha vivienda interior, o por ejemplo viviendas que no tienen balcón, que hasta ahora se podían vender en obra nueva o seminueva a buenos precios, pero que han dejado de tener una demanda y desgraciadamente y por culpa del COVID van a bajar de precio porque no se venden. Y eran viviendas que, pero pues hasta hace poco estaban bien valoradas y bien pagadas, ¿vale? Y por lo que quería comentar una cosa de la estadística que has pasado del tema del mantenimiento en Valencia, del precio, porque parece que estaba al cero, que no había caído mucho. Nosotros ya empezamos a notar que determinadas valoraciones, tasaciones bancarias, ya han bajado de precio. O sea, no se nota en la calle, pero las tasaciones de bancos ya están viniendo por debajo de hace 6 meses. Por eso os hablaba que nosotros, por ejemplo, sí que hemos visto trimestralmente cómo hay una tendencia a la baja, creo que al 0,7% en general en Valencia, de cómo están bajando el precio de las viviendas, pero también tenemos que tener en cuenta que el siguiente punto, como tú bien dices, son las tasaciones. La sociedad de tasación también nos ofrece estadísticas de lo que está ocurriendo en nuestras zonas y aquí tenemos el siguiente punto después de los portales. Es decir, te hablaba, los portales somos el primer indicador, pero después está la sociedad de tasación y ya por último está el INE, que es el que nos ofrece los precios oficiales de venta. Pero ese es el último indicador y que además va con un poquito de retraso porque los datos lo dan un poquito más tarde. Entonces, busquemos otros indicadores que nos permitan conocer cuál es la evolución del precio y esto nos va a permitir tener mucho más argumentos para comentar con el cliente. Muy bien, fantástico. ¿Y cómo va de preguntas, Julia? ¿Cómo tenemos...?
compañeros como muy calladitos. Bueno, yo creo que a los compañeros y a las compañeras no se les ha preguntado, oye, ¿qué pasa con las preguntas que le pueden hacer a Ismael? Que esto es una oportunidad. De Rafa, me Sí. comenta, creo que las tasaciones están más ajustadas por las condiciones que las entidades plantean. Sí, Bueno, nos lo comentó. Recordar cuando hicimos el webinar con sociedad de tasación, que ya tenían unos criterios que tenían que endurecer y no había llegado todavía lo que sucedió. Es decir, habían endurecido antes de que realmente pasase, que a la vez, que al final no fue tan grave como pensábamos cuando estábamos en marzo con los primeros webinars pensando que iba a haber una caída en picado. Y recuerdo de Ismael, que también tuvimos una conversación nosotros previa, que parecía que el mercado se estaba desinflando. Pero bueno, pues fueron unas circunstancias especiales, ¿no? Pero yo creo que con lo que dice Rafa, sí, las entidades, pues lo más fácil es endurecer la tasación. Bueno, son momentos complicados, ¿no? Y al final es normal. ¿Cómo ves tú el tema personalmente? Tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Tú sigues pensando que nadie tiene la bola de cristal para saber cómo va a ser el próximo. Mira, yo ahora estaba hablando con una red muy importante aquí en España y ves que por zonas cambia. Es decir, en unas zonas, sobre todo la gente que está con vivienda vacacional o que depende mucho del turismo, pues se está notando eso. Otros que tienen un mercado pues, más de primera residencia, sobre todo que pueda trabajar pues localidades más con finca rústica, con ese espacio verde. Es decir, es que varía mucho como para decir hoy, sí. En general, es que en general ya no era, yo recuerdo, Ismael, cuando hablamos en aquella entrevista en la radio, cuando hablan de los precios van a bajar, pero ¿en dónde? ¿No? Es decir, tú hablabas de, no es lo mismo hablar de Madrid y Barcelona, que venían de un crecimiento exponencial, y Valencia también, que en Canarias, por ejemplo, ¿no? Es que todo cambia mucho. Entonces, yo creo que hoy, más que nunca, tenemos que ir, voy a decir una frase del Cholo Simeone, tenemos que ir partido a partido. Partido a partido. Es que no queda otra, es que no sabemos lo que va a pasar. O sea, no estamos creo que además del sector inmobiliario normalmente le afectan mucho estos periodos de inestabilidad, ¿no? Es decir, que ya no solamente por la inestabilidad económica, es que al final ahora mismo hay un problema tan grande que no sabemos lo que va a ocurrir. Y uno de los principales afectados, como siempre, es el sector inmobiliario. Entonces, como dices tú, pasito a paso, partido a partido, es que no nos queda otra. A mí me sorprende seguir viendo, ¿no?, que con todas las noticias hay esta demanda, sinceramente. Es decir, sigo pensando que no encuentro un razonamiento, ¿no? Tan decir, oye, ¿por qué la gente sigue, no? Es increíble, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, nosotros en los meses, si no recuerdo mal, el mes de abril, mayo, tuvimos récord de visitas en Fotocasa. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con lo que decíamos, ¿no? Cómo realmente cambia nuestra necesidad. Hemos estado mucho tiempo en casa, vemos que nuestra casa no se adapta a lo que realmente queremos, o es que ha cambiado realmente nuestro día a día, entonces identificamos que esto no está pasando y entonces al final hay como una necesidad de hacer un cambio y por mucho que vaya mal la economía, para mí la necesidad esta es mucho mayor, ¿no? Oye, mira, tengo que cambiar, esto no se ajusta a lo que realmente quiero. Las prioridades han cambiado mucho, no nos estamos dando cuenta, pero nos daremos cuenta más adelante cómo las prioridades han cambiado y esto al final va a cambiar la vivienda que estamos buscando. Sí, yo estaba el otro día en una conversación con unos agentes inmobiliarios de Miami, en el estado de la Florida, y por ejemplo allí están ya recibiendo, habían tenido obviamente el mercado se había parado en las primeras semanas como nosotros, pero sin embargo todo el estado de Nueva York, las zonas de frío de grandes capitales se estaban yendo al estado de la Florida con una intermediación inmobiliaria interna, ¿no? Y que dependían tanto, pues, por ejemplo, del mercado latino y el mercado en LATAM, que estaba sufriendo tanto, pero ya la gente, en cuanto pueda salir, lo que va a hacer muchas personas es irse de su país de origen. Esto nosotros tenemos que entender lo que dice Ismael. Es decir, la casa se ha convertido en algo muy, ya lo era, y ahora mucho más, porque te das cuenta que es tu lugar seguro, es tu casa. Entonces, las prioridades están cambiando. Yo creo que, no sé si Ismael lo comentaste, pero es verdad que en los últimos 15 días ya en general estoy notando que inmobiliarias me dicen que está bajando la demanda de compradores, ¿no? Que el ritmo, el volumen ya no es igual que de hace un mes en general. No sé si eso... Lo que nosotros vemos es que todas las noticias que salen afectan mucho al mercado inmobiliario. Es decir, si nosotros vemos cómo, por ejemplo, hay zonas que están en confinamiento, esto hace que la gente se retraiga a la hora de buscar. ¿Vale? Es decir, que decida parar porque no sabe cuál va a ser su futuro. Al final es lo que digo, periodos inestables hacen que afecte mucho al sector inmobiliario.
Sin embargo, veremos, yo estoy convencido de que cuando esta situación se calme, porque ahora mismo estamos viendo cómo hay muchos más rebrotes, hay mucha más incidencia del coronavirus en determinadas zonas, estamos viendo como, por ejemplo, en Barcelona van a tomar medidas mucho más drásticas. Esto es probable que tenga mucha más incidencia también en otras zonas. Entonces, la gente, ¿qué hace? Decidió parar porque no sé qué va a pasar. Pero estoy convencido que cuando todo esto volvamos otra vez a unos periodos quizá un poquito más llanos, ¿no? Donde no haya tanta incidencia, todo volverá a resurgir. Porque al final es lo que digo, nuestras viviendas no están equipadas para lo que queremos ahora mismo. Y esto es algo que ya se huele. Sí. Yo creo que aquí es importante que si se está produciendo esta ralentización con la demanda, se nos abre como inmobiliarios un papel muy importante con los vendedores, con los propietarios que tengan que vender, van a necesitar más ayuda de un profesional inmobiliario porque ellos también van a notar eso, ¿no? Es decir, pues le entrarán menos contactos al particular que desde Fotocasa y empezará a atender las llamadas de captación de un agente inmobiliario del COAPI pues con más interés porque va a necesitar más ayuda. Ya lo vimos en la anterior crisis, ¿no? Como, por ejemplo, había muy pocos compradores, al final había muchas propiedades y esto nos hizo también, primero, mejorar, dar un muy buen servicio, ¿no? Mejorar nuestro servicio, nuestro día a día y ofrecérselo a nuestros propietarios y esto yo creo que lo valoraron mucho, ¿no? Yo he visto un cambio muy grande en los últimos años en el sector. Ismael, yo no sé si has tocado este tema, pero ¿qué influencia están teniendo las visitas virtuales? Estamos acostumbrados, ¿no?, a las fotografías, a los pequeños vídeos. ¿Crees que las visitas virtuales con el tema del confinamiento están afectando? ¿Se valoran? ¿Se tienen en cuenta por parte de los usuarios o todavía no? Sí, de hecho yo creo que uno de los principales temas, ¿no? Y esto es una evolución que estamos viviendo todos, por ejemplo, ahora estamos usando Zoom y yo creo que en la vida habíamos usado Zoom hace 6 meses, ¿no? Pues todo esto ha hecho que nos adaptemos mucho más a estos medios digitales que antes no le dábamos importancia. Queremos ahora mismo, cuando hemos comprado muchísimo por Internet y seguimos comprando ahora mismo mucho por Internet y queremos tener cuanta más información mejor. Y el tour virtual nos permite tener una información mucho más detallada de la vivienda sin necesidad de acudir de visitar ese inmueble. Y eso nos puede permitir también a futuro ahorrarnos tiempo, ¿no?, de cara al cliente. De hecho, ahora mismo estamos haciendo una encuesta, un tipo de trabajo interno para saber exactamente la eficacia que tienen los tours virtuales, pero nosotros vemos cómo tienen mucha demanda estos inmuebles. Así que los inmuebles que tienen tour virtual, notáis que tienen más visualizaciones por parte del usuario. Eso es. Y es que yo creo que eso va a ser una propuesta de valor de cara al propietario para captar una propiedad. Es decir, yo creo que otra de las prioridades que nunca habíamos pensado era, oye, hoy llevar una visita sin cualificar, de paseo, hoy estás asumiendo un riesgo si la vivienda está habitada, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que esto puede ayudar a que si realmente tiene más visibilidad en el portal Fotocasa y además me filtras al comprador y va a venir más cualificado, pues yo creo que va a ser una herramienta muy importante a la hora de la captación para los propietarios. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es servicio, ¿no?, que tenemos que dar al cliente. Cuanto más servicio podamos dar y más transparentes seamos y más información demos, yo creo que es mucho mejor. Sí. Es así, es cierto. El cliente al final quiere por lo menos ir clasificando lo que le interesa y lo que no le interesa. Y luego un apoyo fundamental es clasificar al comprador. Hace poco me vino una compradora y me dijo que lo había tenido de particular, que no lo vendía y claro, es que no filtraba si el cliente comprador de un chalet de 200.000 euros podía comprar o no podía comprar y estaba cansada de admitir gente a su casa que venía de paseo en tiempos de COVID. Entonces, bueno, pues es una forma también de dar un servicio al cliente facilitándole la clasificación de los verdaderos. Pero fíjate, Julia, que más que el servicio, le estás quitando un dolor, un problema. Porque el problema que tiene esa señora con el chalet es el miedo a contagiarse con las visitas. Sí, señor. Entonces, lo que tu servicio, lo que le ayuda, y en este caso, oye, pues si con Fotocasa le das visibilidad y con la vista virtual le filtras, su casa está expuesta, está visible. Pero además, yo voy a poder filtrarle a compradores de verdad, motivados. Y las personas que van a ir realmente porque les interesa. Y además, con mi papel, yo voy a poder luego negociar con ellos que realmente usted, cuando acaba la visita, pues la persona se va y usted no sabe si no le dieron la financiación o si le interesó otra cosa, ¿no? Pero claro, conmigo, pues esa información la va a tener. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos valer más por el beneficio del servicio. No tanto porque vista virtual, cuando la gente habla de esto, de las visitas virtuales o del home stay, es que
los clientes finales no saben ni de lo que hablamos. Hay que hablarles mucho del problema que le quita o el beneficio que le da, porque si no... Totalmente. Y además, yo creo que es importante también que ni todos los inmuebles necesitan un home staging, ni todos los inmuebles necesitan un tour virtual, ni todos los inmuebles necesitan las mismas acciones. Y es necesario personalizar siempre. Yo como comprador, ¿qué es lo que quiero? Como comprador es tener la mayor información posible. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si esto fuera un zapato y yo lo comprara por internet, ¿cuántas fotos quiero del zapato? ¿Lo quiero así? ¿Lo quiero así? ¿Lo quiero así? ¿Y de la suela? ¿Quiero foto? Claro que quiero foto. Quiero foto de todo. Y si viera un vídeo, además, de una persona que lo lleva y me lo mueve, mucho mejor. Pero esto, por ejemplo, con una vivienda a reformar, a veces no nos encontramos con esto, ¿no? Y nos centramos en, vamos a hacer un home staging. ¿Por qué no le damos posibilidades, por ejemplo, de reforma? ¿Cómo puede quedar esa vivienda? ¿Cuánto debería invertir, no? Eso es información que realmente yo creo que es valiosa. Por eso digo, ¿un tour virtual? Claro que sí. Depende de la vivienda. Si es una vivienda óptima, es una vivienda que puede llamar la atención. Si es una vivienda que está medio a destruir, no voy a hacer un tour virtual, lógicamente, ¿no? Pues te voy a dar, con el tema de los zapatos, Ismael, te voy a dar una historia. No sé si conoces la empresa Zappos. Sí. Pues Zappos la compró Amazon y cuando surgió la primera vez, nadie pensaba, hace muchos años, nadie pensaba que se iba a comprar un zapato por internet. Porque por lo mismo que estás diciendo, oye, un zapato no es lo mismo, ¿no? Tienes que probarlo. Imagínate, Julia está pensando, voy a comprar un zapato por internet. Pues lo que hicieron, mira la cara, ¿ves? Lo que hicieron fue, en las primeras ventas, tú comprabas el zapato que tú creías, la devolución era gratuita, y te daban un zapato con un número mayor y un zapato con un número menor, es decir, con el mismo pedido, y tú los reenviabas luego otra vez de vuelta, te quedabas con licencia y era gratis. Bueno, era un mercado americano en Estados Unidos, si lo iban a haber hecho con España, imagínate, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que es personalizable, hay que superar los miedos. ¿Por qué no comprabas un zapato? Porque te lo quieres probar. Y la casa, cuando dicen, no, nadie va a comprar una casa por una vista virtual. Bueno, ya no es nadie, pero es muy difícil. Claro que la quieres sentir, la quieres verla, pero te filtra, te da información, te da seguridad, descartas otras. Es una maravilla. Yo creo que la información, estamos en una era de la información y los inmobiliarios hemos vivido con mucha información opaca. No la hemos dado porque pensamos que la información es poder, pero lo que es el poder del inmobiliario es el conocimiento. Eso es. Totalmente de acuerdo, y eso yo creo que es la base, por ejemplo, tanto con los propietarios a la hora de defender el precio, defender los servicios que nosotros podemos ofrecerles, como con los compradores ofreciéndoles la información más detallada del inmueble y, como tú dices, filtrar a esos clientes y hacer que haya menos visitas, pero mucho más efectivas. Así es. Se acabó el tiempo de la opacidad. Sí, así es. Muy profesional, sincero y asesorar con el mejor de nuestros conocimientos. Eso es, totalmente. Oye, muy bien, no sé si yo como me he incorporado tarde, yo me quedaba aquí otra horita más, pero yo sé que estáis fuera de tiempo, son las 6 y 7 de la tarde. Yo creo que ha sido el webinar que nos hemos pasado el tiempo. Sé que hemos estado más tiempo, bueno, es que a charlar con Ismael da gusto, porque pero con Ismael es que tenemos una confianza especial ya de muchos años. Hombre, muchos años. Yo siempre digo que, por ejemplo, yo nací, ¿no?, en el mundo inmobiliario con vosotros, o sea que el cariño que os tengo es fundamental. Y sobre todo con el Colegio de Valencia también, que hicimos muchas cosas, así que el recuerdo que tengo es maravilloso. Sí, hace muchos años que nos conocemos, Ismael. Pues muchísimas gracias, Ismael, por participar, te lo agradecemos. Haremos que esta grabación pues llegue a todos los colegios y asociados. Y Julia, pues ya tenemos que preparar el próximo. Tenemos un calendario muy potente. Hemos apostado desde el principio, creo que ha sido el primer colegio, si pienso en que ha apostado por esto desde el primer día del confinamiento. Y aquí estamos y seguiremos. Pues sí, seguiremos porque es la forma más segura de seguir formándonos, porque creo que los colegiados y asociados nos lo agradecen un montón y porque nos permite desde nuestros despachos pues seguir estando al día. Ismael, mil y una gracias por estar siempre dispuesto y disponible para atender al CUAPI de Valencia. Y muchas gracias a ti, Carlos, por estar siempre aquí, echándonos una mano. Y sobre todo, pues a todos los compañeros que siempre se conectan, a esas casi 40 personas que han estado pendientes de toda la charla. Muchísimas gracias a todos y nada, y continuaremos con nuestros webinars, continuaremos con nuestra formación online. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, mucha fuerza, ánimo a captar y a vender. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego, adiós.